Bienvenidos a esta clase de física. Hoy estudiaremos cómo escuchamos los sonidos. Nuestros oídos nos permiten percibir los sonidos de nuestro alrededor, los sonidos que nos agradan, como la música o la voz de nuestros amigos, y también los sonidos que nos informan de lo que pasa, como los truenos, la lluvia, la bocina, las sirenas, etc. Seguramente te ha pasado en clases que si te sientas adelante, escuchan mejor que si te sientas atrás. O si quieres que solo tu compañera o compañero de banco escuche lo que dices, debes hablar muy bajo y cerca de su oído. Todo esto se relaciona con el funcionamiento del oído en el proceso de la audición. Aquí podemos ver como paso número uno que el sonido ingresa al oído por el pabellón que comúnmente llamamos oreja y avanza hasta el canal auditivo, tal como podemos ver en la pantalla. Luego el sonido llega al tímpano y que es una membrana elástica y la hace vibrar. Esta vibración se transmite a una cadena de tres pequeños huesos, el martillo, el yunque y el estribo. Los huesecillos amplifican casi 40 veces el sonido mediante el mecanismo de palanca. Un pequeño movimiento del martillo produce un gran movimiento del estribo. Este movimiento hace vibrar la ventana oval, que es la que podemos ver a la derecha de esta imagen. La vibración de la ventana oval es transmitida a través de un fluido que está dentro de la cóclea o caracol hasta la membrana basilar. Aquí podemos observar el caracol. La vibración de la membrana basilar estimula las terminaciones nerviosas del órgano de Corti, lo que genera un impulso nervioso que viaja a través del nervio auditivo hasta el encéfalo. Allí, el impulso nervioso se interpreta como sonido, completándose el proceso de la audición. Ahora, la pregunta es, ¿pero escuchamos todos los sonidos? Nuestro oído es capaz de percibir sonido de frecuencias entre los 20 Hz y los 20.000 Hz aproximadamente. Los infrasonidos y los ultrasonidos no son audibles para el ser humano. Entonces aquí podemos ver en el gráfico que el campo auditivo humano se encuentra solo entre los 20 Hz y los 20.000 Hz. Por sobre los 20.000 Hz le llamaremos ultrasonidos y bajo los 20 Hz le llamaremos infrasonidos. Aquí podemos ver que nuestro querido perro o gato pueden escuchar hasta casi los 40.000 Hz de frecuencia. Y los murciélagos y los delfines pueden escuchar casi hasta los 160.000 Hz de frecuencia. En cambio, el elefante y el topo pueden escuchar dentro del rango del infrasonido, o sea, por sobre los 0 Hz hasta pasado los 20 Hz. Existen algunas enfermedades auditivas más comunes, y a esto le llamamos cuando falla la audición. Existe un alto número de personas que poseen una limitación parcial o total en su capacidad auditiva. Las causas son múltiples. Por ejemplo, hay quienes nacen completamente sordos, ya sea por problemas genéticos o congénitos. Los problemas que pueden provocar sordera son múltiples, como por ejemplo problemas en el nervio acústico, fallas en las células ciliadas ubicadas al interior del caracol, o tener los huesecillos del oído medio soldados. Otra persona pierde la audición debido a la acción de virus, de accidentes o de una explosión. Sin embargo, existe un deterioro natural y gradual de la capacidad auditiva que afecta a todas las personas a medida que envejecen, denominada la presbiacusia, que es la que podemos ver en la parte inferior indicada. En forma natural, cada año perdemos unas 2.000 células receptoras de frecuencias sonoras altas. Volviendo a la presbiacusia, nos daremos cuenta que es la pérdida auditiva por el paso de los años y puede generarse por la exposición constante y prolongada a ruidos.
También tenemos la hipoacusia por ruido, que es la pérdida auditiva por la exposición a ruidos. Puede ocurrir a cualquier edad, se puede producir gradual o repentinamente. También podemos observar la otitis, que es una de las enfermedades que más hemos oído nombrar probablemente. La otitis es una inflamación del oído causada generalmente por una infección. Algunos de sus síntomas incluyen dolor de oído y a eso le vamos a llamar otalgia. También fiebre e irritabilidad. También existe la enfermedad de Meniere que se puede ver a la derecha arriba. Y la enfermedad de Meniere es provocada por la acumulación de líquido en el oído interno. Algunos síntomas son los siguientes: mareos, vértigo, tinnitus, sensación de oído tapado, pérdida auditiva. Finalmente, nombramos la oclusión por cerumen, y es cuando se genera un tapón de cerumen que dificulta la audición, provoca sensación de presión u oído tapado, ruidos o zumbidos en el oído o prurito. No se recomienda introducir objetos extraños en el oído como cotonitos, fósforos o llaves. A continuación vamos a ver una actividad denominada niveles de sonido permitido. Se ha establecido que 140 decibeles es el umbral del dolor para el ser humano. Esto significa que sonidos de esta intensidad o mayores pueden generar dolor en nuestros oídos. Sin embargo, sonidos de intensidad menor también pueden resultar dañinos. En nuestro país, Chile, se encuentra reglamentada la exposición a ruido continuo en los lugares de trabajo. Podemos ver una tabla a la izquierda donde sale el nivel sonoro medido en decibeles versus el tiempo máximo de exposición. Por ejemplo, si yo estoy expuesto a 85 decibeles, no debería exponerme por más de 8 horas. Si este fuera de 90 decibeles, el tiempo de exposición máximo sería de 4 horas. A 95 decibeles el tiempo sería de 2 horas. A 100 decibeles el tiempo sería de 1 hora. A 105 decibeles el tiempo máximo de exposición serían 30 minutos. A 110 decibeles el tiempo sería de 15 minutos y finalmente a 115 decibeles el tiempo máximo de exposición sería igual a 7,5 minutos. Y aquí les dejo dos preguntas. La primera, ¿cuál es el nivel máximo al que se puede exponer constantemente una persona en su trabajo? Averigua a qué corresponde este sonido. Número 2. ¿Por qué a niveles mayores de intensidad del sonido se reduce el tiempo diario máximo de exposición? Muchas gracias.